Hola amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Gracias a todas las personas que apoyáis el canal. Es muy bonito saber que estás aquí conmigo otro día más, que tengo que decirte muchísimas cosas y aconsejarte para tu desarrollo espiritual y para que sobre todo seas feliz. Vamos a comenzar con la tirada del tarot para los meses de enero y febrero de este maravilloso 2022. Continuamos con el signo de Leo. Leo es un líder nato, ellos han nacido para ser independientes, fuertes y ambiciosos, ¿vale? Algo que les ayuda a conseguir todo lo que se proponen. Incluso si se presentan obstáculos en su camino, las personas del signo Leo los superan sin temor. Se caracterizan por ser leales, generosos y protectores. Voy a tener en cuenta para esta lectura los tránsitos planetarios que van a estar regentando este signo durante los meses de enero y de febrero, y lo voy a complementar con la tirada de tarot como si fuera un puzzle. Luego juntaré todas las piezas. Te recomiendo, Leo, que te tomes tu tiempo para escucharlo, para verlo detenidamente, y si tienes que volver a repetir en alguna ocasión el vídeo, te aconsejo que lo hagas, así que tómate tu tiempo. Si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo, y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal y dale like. Bien, comenzamos con los eventos astrológicos que te van a rodear en estos meses. Estos meses van a estar marcados por excelentes noticias en el ámbito de la pareja y del amor, así como de las relaciones íntimas. Varios e importantes planetas en la casa del matrimonio y del sexo así lo aseguran. Leo deberá sacar a relucir toda la pasión y el compromiso de lo que es capaz y aprovechar para disfrutar junto a quien ama o buscar a su alma gemela. Por lo demás, estos meses serán un poquito complicados, tanto por lo que se refiere al trabajo como a la familia. Saturno y Plutón van a ser los culpables de todo esto. El primero es el planeta de las exigencias y las restricciones que tendrá que padecer Leo. El segundo es el planeta de los conflictos, las peleas y posibles pérdidas afectivas. Así que Leo trata de mantener la calma y no responder de modo intolerante ante las demandas de quienes quieres. Vas a estar lleno de pasión, ya que cuentas con muchos planetas en tu casa 8, la casa del alma, la intimidad de la pareja, el sexo. Esta posición resultará muy extraña para ti, Leo. Probablemente consigas comunicarte y unirte profundamente con tu pareja, porque una gran intensidad sexual regirá tu vida afectiva durante estos meses. A partir de finales de febrero, con el pasaje de varios planetas en la casa 9, todo va a cambiar. Vas a tener mucha fuerza planetaria que se acumulará en este sector espiritual de la carta y tendrás nuevas inquietudes e intereses. La fuerza de otro signo de fuego, que en este caso va a ser Aries, te va a ayudar, ya que va a estar pasando por tu signo. En este tiempo estarás entre buenas y malas noticias, pero cuentas con mucho a tu favor para crecer en lo personal y en lo profesional. Saturno en tu familia te dará sensación de carencia, de falta de contención y de frialdad, ¿vale? Y también va a haber complicaciones en el trabajo, donde mostrarás demasiadas ansias de poder y ganarás algunos enemigos. Pero va a ser igualmente una buena época para avanzar en tu carrera y profesión, ya que los planetas te acompañan en el progreso personal. Vamos a ver el área laboral. Tenemos en cuenta que el ámbito del trabajo va a estar complicado, sin duda, como te comentaba antes, porque Plutón está situado en este área y es claro respecto a que puedes esperar trabas, cambios, exigencias, conflictos, pérdidas y numerosas complicaciones. Sin embargo, Júpiter en Géminis te va a aportar cierta protección e ingenio para salir de situaciones complicadas, dado que al ser tú, Leo, un signo de fuego, el gran benefactor ubicado en un signo de aire te va a beneficiar. Controla tu necesidad de poder, ambición desmedida y cierta tendencia obsesiva. Vas a tener inconvenientes y tensiones de la mano de Plutón en tu casa del trabajo, porque se halla en Capricornio y en casa 6, ¿vale? Hace tiempo que está en esta posición y no es muy positivo. Esto promueve crisis laboral y sensación de peligro constante, ya sea real o no. Es posible también que cambies de trabajo. Los conflictos estarán relacionados con tus compañeros o con jefes, así que ten cuidado y mide bien qué dices y qué haces.
pero igualmente, como te comentaba antes también, va a ser un buen momento, un buen periodo para avanzar, porque cuentas con una gran energía planetaria. Va a ser un momento muy positivo para ser más concreto y organizado que de costumbre, debido a la presencia del signo de Virgo en tu casa 2. También te ofrece facilidades para trabajar en actividades al aire libre, para hacer o programar un viaje si así lo deseas, y asimismo también verás mejoras si te dedicas a la enseñanza, ya que Sagitario va a estar en tu casa 6. Bien, empecemos con las cartas en el área laboral. A ver, Leo, en las cartas nos aparece que vas a querer darlo todo en tu trabajo, vas a querer avanzar. Leo es un signo que se exige mucho a sí mismo, quiere y le gusta su bienestar y el de los suyos, y va a estar luchando por conseguir esa estabilidad económica. No solo eso, sino que mira, aquí nos aparece que se van a poner en conocimiento tuyo y a tu disposición puertas. Puertas para que puedas conseguir el objetivo o el proyecto que te has estado planteando en este tiempo. Tanto en los tránsitos de los planetas como en el de las cartas, verdaderamente, Leo, te espera un futuro brillante si de verdad y de corazón quieres dar el paso para lograrlo. Pero aparecen, mira aquí, estas dos cartas. Nos aparecen problemas en el camino. Ya sabes que a veces los sueños cuestan trabajo y pueden aparecer inconvenientes para que tires la toalla, para que abandones la meta y te sigas quedando en tu zona de confort. Aparecen personas que quizás se interpongan en tu camino, tirando por los suelos lo que estás intentando construir. Pero Leo, tienes que ser fuerte y perseverar. Mira, el corazón del guerrero se hizo fuerte gracias a las batallas, y tú, en esta ocasión, eres el rey. Tu signo emana fuerza, perseverancia y madurez. Debes hacer honor a tu signo y continuar tu camino porque te espera la gloria. Cuidado con gente del trabajo o con clientes, porque me aparecen personas que intentarán echarte a los lobos. Es una forma sutil de decirte que te cruzarás con gente mala en el camino que va a intentar destruirte. Así que Leo, alerta, ¿vale? ¿De acuerdo? Muestra quién es el león aquí. Si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal y dame un like. Bien, vamos a ver qué es lo que nos espera en la familia, las amistades y el círculo cercano al Leo en este enero y febrero del 2022. Tenemos en cuenta que Saturno, el planeta de las restricciones, se encuentra en tu casa 4, la de la familia, y todo lo relacionado con tu pasado y el inconsciente, así que indudablemente te sentirás poco cómodo y exigido por demás. Trata de ser paciente, de no confrontar y asumir las responsabilidades que te caben, porque ese es el mandato que la presencia del dios del tiempo impone a los nativos de Leo en este mes. Le vas a dar mucha importancia a disfrutar tiempo y a pasar tiempo con tu familia, con tus seres queridos, debido a que cuentas con mucha presencia planetaria en tu casa de la familia. Saturno, en el potente signo de Escorpio, junto a varios planetas en Aries, alterarán tus emociones, pero también habrá mucha alegría y recuerdos de la infancia, del pasado, de los afectos más cercanos que vuelven a ti como por arte de magia. Saturno va a estar por ahí pululando, es el planeta de los límites y se encuentra en el complejo signo de Escorpio, ¿vale? Está ubicado en la casa número 4, la de la familia, la del hogar. Y esto, Leo, lo siento, pero augura una mala noticia, un mal carácter, tensión, peleas, así como la necesidad de querer estar solo. Vale. Debes cuidarte de ser prudente con las personas que están en tu entorno, ¿vale? A la hora de conversar con los demás. Vale. En el área de la familia, de las amistades y del círculo cercano, lo que te comentaba antes. Tienes que cuidarte de ser prudente con las personas que están a tu alrededor, ¿vale? A la hora de conversar con los demás, porque aparecen en las cartas chismes, comentarios que pueden herir a alguien de tu entorno que tú quieres, comentarios que puedes hacer sin ninguna maldad, pero alguien lo puede transgiversar todo de tal forma que quedes tú como el malo de la película. Cuida tus palabras y sobre todo cuida a quién le dices qué, ya que en estas cartas nos aparece una persona que va a provocar algún tipo de malentendido, un tipo de conflicto, alguien
que no quiere que tengas buena relación con otra persona, alguien que a lo mejor está celoso del poco tiempo que le dedicas y va a poner todo de su parte para que esa relación no continúe o acabe mal. Puede ser alguien de tu familia, alguien de tu círculo cercano, de tus amistades. Desde luego es una persona muy cercana a ti, tiene mucho contacto contigo, ¿vale? Así que atento, Leo, atento a las ovejas con piel de lobo. Por lo demás, la familia va a ir muy bien, los amigos muy bien, lo único es esta persona que te va a hacer un poquito de la vida imposible. Bien, vamos a continuar con el amor. ¿Qué te espera en el amor, Leo? ¿Qué te espera en este enero y febrero del 2022? Tenemos en cuenta que el Sol y Venus van a estar en el signo de Acuario, que te protegen, te llenan de alegría y de libertad. El Sol, Marte, Mercurio y Urano en el signo de Piscis van a estar en tu casa 8, la del sexo y la del erotismo. Eso quiere decir que te vas a llenar de aventuras, de disfrute, de buen amor, de buen humor, diálogo y de numerosos encuentros. Una gran capacidad afectiva en todos los sentidos. También esto dice que irás tras la búsqueda del amor y de personas independientes, creativas, originales, con quienes puedas establecer relaciones cambiantes, ¿vale? Que se salgan de lo común. Vas a estar especialmente romántico, enamoradizo y con nuevas emociones y seductor sin límites. Neptuno va a estar en Aries y Mercurio en Piscis, ¿vale? Uno te va a contagiar por la energía de otro signo de fuego, amor, ilusión y fantasía en la intimidad, así como el gran deseo de pasar mucho tiempo junto a la persona que tú quieres. Vamos a ver qué nos dice el tarot de la Santa Muerte referente al amor. Vale, para los que estáis en pareja, nos aparece una relación muy proclive para cerrar ciclos. No quiere decir que vayáis a separaros, no, sino que vais a formalizar vuestra relación de alguna manera. Podría tratarse de iros a vivir juntos, de compraros un piso los dos, de casaros, de tener hijos e incluso todo junto, ¿vale? Viene una época muy marcada para los Leo, en pareja muy determinante, en formalizar relaciones, en sellar uniones, en demostrar vuestro verdadero amor por vuestra pareja, en realizar una promesa eterna, porque cuando Leo se enamora, lo hace de verdad. Para los que estáis solteros, bueno, a ver, es una época de vivir y disfrutar, ¿vale? Quizás acabéis a final de año encontrando a vuestra media naranja, a vuestra personita especial, pero de momento no aparece nadie importante, solo nos aparecen aventuras, citas, nada serio. Y es que, Leo, tienes una particular forma de vivir el amor cuando estás soltero, porque cuando estás soltero eres algo caprichoso, ya que nunca te faltan pretendientes gracias al magnetismo que tienes, sobre todo el magnetismo sexual. Es cierto que hasta que no se le caza bien a un Leo, vivir experiencias muy intensas sin pensar mucho en el futuro. Esto no quiere decir que en alguna de esas experiencias no acabes enamorándote hasta las trancas, porque cuando te enamoras, Leo, tú te entregas por completo a tu pareja, pero tienes tu corazoncito, ¿vale? Y una vez que alguien entra en él, si no eres correspondido de la forma que tú quieres, acabas sufriendo. Y es normal que no quieras volver a pasar por lo mismo, porque lo pasáis realmente mal con las decepciones amorosas. Si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal, dame un like y apoya este proyecto tan bonito. Vamos a ver en la salud qué le espera a Leo en el 2022, en los meses de enero y de febrero. Leo es muy activo, pero debe evitar vivir al límite y gastar toda la energía que tiene. Además, si tú eres un Leo de los que te gusta comer, como casi todos los Leo, recuerda que los excesos no son buenos, ¿vale? Y eso también aplica por si quieres hacer dieta, porque eres de los que cumple al pie de la letra si se lo propone. Pero, como siempre os recomiendo, es mejor acudir a un nutricionista y seguir lo que el especialista te indique. Una de las recomendaciones que más te ayudará este año es a quererte a ti mismo, y eso lo podrás hacer a través de masajes, de yoga, meditación, mindfulness y demás métodos que te van a ayudar a recobrar esa tranquilidad que necesitas. Bien,
Vas a tener que poner más atención en este 2022, ya que los aspectos de tensión que habrá entre Saturno y Urano te van a afectar. Tienes que llevar, Leo, una buena alimentación y ejercicio. Todo esto te va a ayudar. Pero lo más importante para ti va a ser descansar, que es lo necesario para que te sientas mejor. El corazón es el órgano que debes de cuidar. Evita ingerir alimentos muy grasosos y si tienes sobrepeso, es imprescindible remediar esta situación, ¿vale? Consigue la asesoría de un experto, de un médico. Veo también que vas a estar muy creativo en lo tuyo y vas a estar bien de salud. Eso lo va a potenciar tu creatividad. Por ello, nunca debes olvidar que tu cuerpo necesita ser recargado porque tu elemento es el fuego. Aquí me parece que los errores del pasado tienen que quedar atrás. Tienen que quedar en el pasado. No gastes energía en pensar cómo hubiera sido el cometerlos, ¿vale? Vive tu presente. No te arrepientas de decisiones que hayas tomado en el pasado. Estos meses van a ser decisivos para conseguir tus metas, Leo, y necesito que estés fuerte, porque a veces pueden parecer que las metas están muy lejos y que nunca llegarás a alcanzarlas, pero no tiene por qué ser la realidad. Todos tenemos unos objetivos y luchamos por alcanzarlos. Ahora vamos a ver qué te quiere decir el tarot, qué secreto especial te quiere dar el tarot para estos meses de enero y febrero del 2022. Mira qué bien, nos ha salido el sol. Las metas, los esfuerzos, los objetivos, lo que queremos conseguir, todos los proyectos que tenemos. Leo, el éxito radica en ser coherente con tus acciones para llegar a las metas. Ten claro qué quieres lograr, porque te ayudará a establecer de manera efectiva los pasos que tienes que dar desde el principio para llegar al final. Tienes que invertir en desarrollo personal, ¿vale? Y conocerte a ti mismo, ya que estas son las claves para crecer profesionalmente. Una vez que ya tengas definidos los objetivos, intenta ser responsable y comprometido con lo que quieres conseguir. En tu camino para alcanzar tus metas te vas a encontrar con problemas que te incitarán a dejarlo todo. Tú muestra que eres persistente, inténtalo de nuevo y sigue y sigue y sigue. Porque para dar ese paso tienes que ser valiente y afrontar tus miedos. Es normal que aparezcan pequeñas dudas cuando tomas una decisión, pero es una buena señal de que tus metas son lo suficientemente motivadoras como para continuar adelante. Intenta que tus metas vayan en consonancia con tu vida personal. Es importante que haya un equilibrio entre el terreno laboral como en el privado, que se complementen. Evita escudarte en excusas absurdas cada vez que algo no te vaya bien. Mira, los pretextos solo harán que pierdas el rumbo y caigas en distracciones, ¿vale? Son una pérdida de tiempo que no te van a llevar muy lejos. Sé realista y utiliza tus habilidades para continuar. Leo, no olvides nunca que soñar despierto es el primer paso para luchar por tus objetivos. Eso te va a dar la motivación que necesitas para que tus metas sean una realidad. Eso sí, siempre con los pies en la tierra. Bueno, este ha sido tu secreto, Leo. Lo que las cartas del tarot te han querido transmitir. Recordad que sois libres para elegir. Esto solo es un consejo que podéis o no seguir. Siempre el tarot os aconsejará lo mejor para vuestro desarrollo, para vuestra vida. Pero solo vosotros elegís con qué puerta os quedáis. Os mando 1000 bendiciones, os las merecéis, Leo. Contáis con todo el apoyo planetario y espiritual para poder llevar a cabo todo lo que os propongáis. Esta ha sido la lectura para Leo para los meses de enero y de febrero de 2022. Espero que esto os sirva para ayudaros. Ojalá y que mis palabras te hayan llegado y puedas asimilar el nuevo horizonte de tu vida, Leo, con felicidad, con bondad, con cariño hacia los tuyos y muchísimo amor hacia ti mismo. Te deseo lo mejor, Leo. Si te ha gustado la lectura y quieres seguir escuchando todos los secretos que tengo preparados para ti, suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarme otra vez más en este ratito, porque ha sido muy gratificante como siempre. Disfruto un montón con todos vosotros y me encanta volver a conectar otro día más. Os espero en el próximo vídeo, amigos. Un abrazo.